Buen día, estudiantes. El día de hoy veremos los temas relacionados con los carbohidratos. Los carbohidratos se van a definir como moléculas orgánicas con estructuras químicas parecidas a los hidrocarburos, en los cuales en cada átomo de carbono, vamos a ponerlo aquí en la esquina, vamos a tener una molécula de agua que está enlazada dentro de estos. Esta es una definición bastante general, porque dentro de los carbohidratos vamos a poder clasificar una gran cantidad de moléculas que no necesariamente corresponden a esa descripción. Algunas generalidades que tenemos de los carbohidratos está, primero que todo, su clasificación. Una de las clasificaciones más importantes que se tiene dentro de los carbohidratos es que esto se clasifica en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Esto dependiendo del número de unidades de carbohidratos o del número de unidades de carbohidratos simples, o sea, monosacáridos que se encuentren conformando un determinado carbohidrato. Por ejemplo, los monosacáridos son aquellos más simples, aquellos que no pueden ser hidrolizados, que más adelante vamos a ver qué es esta palabra, que no pueden ser divididos en otros carbohidratos más pequeños. Son esos carbohidratos que son los monosacáridos que no se pueden dividir en otros más pequeños, ya que su formación está hecha solamente por una unidad de carbohidrato. Entonces son aquellos que se consideran la molécula más sencilla de todas, que más adelante vamos a ver cuáles son. Los oligosacáridos están compuestos entre 2 a 10, más o menos, es una clasificación bastante importante que se maneja, entre 2 a 10 moléculas de monosacáridos, o sea, los polisacáridos que vimos anteriormente pueden ser representados por medio de esta bolita. Entonces los oligosacáridos sería agarrar varios de esos monosacáridos y unirlos por medio de un enlace que se llama un enlace glucosídico, que más adelante vamos a ver cuál es ese enlace. Entonces, este tipo de enlace oligosacárido, este tipo más bien de oligosacáridos van a ser varias de estas, entre 2 y 10. Posteriormente vamos a tener los polisacáridos, que son aquellos carbohidratos que más bien van a ser, al ser hidrolizados o van a estar formados por más de 10 unidades de monosacáridos. Entonces, al ser hidrolizados, obviamente se van a partir en más de 10 de estas moléculas. ¿Cuáles son ejemplos de polisacáridos? Ejemplos son los almidones, las dextrinas. Vamos a tener polisacáridos estructurales, vamos a tener polisacáridos como reserva de energía, y estos se encuentran tanto dentro del organismo de los seres vivos, dentro del reino vegetal, así como dentro del reino animal. Algo que es muy importante: todos los carbohidratos van a venir de la fijación del CO2, que es la forma del carbono inorgánica que se conoce. Dentro de esa forma del CO2, que es la fuente de carbono propiamente para los carbohidratos, este CO2 se va a fijar a través de la fotosíntesis dentro de las hojas para dar la formación a los carbohidratos más sencillos, que serían en ese caso los monosacáridos, que posteriormente va a ser a través de un proceso llamado respiración, que esos monosacáridos van a ser utilizados como fuente de energía y van a ser devueltos más bien a la atmósfera en forma de CO2. Entonces aquí tenemos dos procesos bioquímicos que son altamente conocidos, que son sumamente importantes: la fotosíntesis, que es la entrada del dióxido de carbono, y la respiración, que es la salida del dióxido de carbono con la posterior liberación de energía. ¿Esa energía de dónde proviene? Pues por supuesto que proviene de la fotosíntesis a través de la utilización de la energía lumínica, que es obviamente la energía del sol. Entonces todos los carbohidratos van a provenir propiamente de este tipo de energía que es dada a los animales a través del reino vegetal. Entonces aquí tenemos algunos tipos de carbohidratos: azúcares sencillos, azúcares simples, como por ejemplo podríamos imaginarnos que son unos tuquitos de sacarosa, ¿verdad? Que en este caso es un azúcar tipo oligosacárido, que tiene funciones de dar dulzor, funciones de dar espesor y otras funciones de disminuir la actividad de agua y otras que vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos un trozo de pan. Dentro de este trozo de pan vamos a encontrar algunos polisacáridos de fuentes de energía. ¿Cuáles podrían ser esos? Por ejemplo, el almidón. Obviamente dentro de un bollo de pan tenemos una gran cantidad de almidón.
y ese almidón va a funcionar a través de reacciones de hidrólisis como una liberación de fuentes de energía, ¿verdad? Entonces vamos a ver que aquí vamos a tener prácticamente mayoría en polisacárido y aquí la mayoría en monosacárido, que aquí sí y en disacárido más bien, o oligosacárido, que sería un tipo, los disacáridos son tipos de oligosacáridos, ¿verdad? Que están formados por dos azúcares. Y aquí vamos a tener una manzana verde, que si bien es cierto, esta va a tener también algunos azúcares que confieren dulzor, una gran cantidad de los azúcares de esos van a ser azúcares estructurales, que van a constituir lo que es la fibra. Más adelante vamos a ver lo que es la fibra cuando veamos los polisacáridos, pero esta fibra es básicamente algo que no es digerible por el ser humano y que son polisacáridos como tipo hemicelulosas, celulosas, que ellos más bien en vez de tener una función nutricional, en vez de tener una función de aportadores de energía, más bien sería en ese caso, va a tener una función de funcionar como fibra, ¿verdad? Una función estructural dentro de la planta o dentro del vegetal y dentro del ser humano, dentro de la dieta, una función de aportar fibra. A otra clasificación de los carbohidratos que vemos aquí es que eso se clasifica en aldosas y en cetosas, eso dependiendo del grupo funcional. Aquí vemos que, por ejemplo, las aldosas, el grupo funcional que vamos a ver aquí, tanto para las triosas, o sea, que están formados de 3 carbonos, las pentosas, que están formados de 5, las hexosas, que están formados de 6, este grupo funcional va a ser un aldehído. Entonces, de aquí en adelante, aldosas van a ser todos aquellos azúcares cuyo grupo funcional, a diferencia de todos esos alcoholes, ¿verdad?, que vemos aquí, que todos esos son alcoholes, grupos funcionales que obviamente también son reactivos, pero el grupo funcional que no se encuentra reducido va a ser un grupo aldehído. Entonces, aldosas, que la misma palabra lo dice, lo vamos a relacionar obviamente con aldehídos. En el caso de las cetosas, veamos que el grupo funcional que no se encuentra reducido ya no es un aldehído, sino que es un carbonilo que está rodeado por 2 carbonos, o sea, una cetona, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dentro de las cetosas también triosas, ¿verdad? Como este primero, de 3 carbonos, en el cual el carbono del centro es un grupo carbonilo. Entonces tenemos una cetosa que es tipo triosa. Aquí tenemos otra cetosa que es un tipo de pentosa. Y aquí tenemos otra cetosa que es un tipo de hexosa. Entonces veamos que los podemos clasificar tanto en forma de aldosas y cetosas dependiendo de este grupo funcional que corresponde al carbono del aldehído. Veamos que aquí tenemos una aldosa que es muy importante, que es la glucosa, y una cetosa que es muy importante, que es la fructosa, que más adelante vamos a ver que estos son de los azúcares más importantes que se encuentran dentro de la naturaleza. Generalidades de los carbohidratos que también tenemos que ver es un tipo de reacción muy importante. A partir de estos dos monosacáridos, glucosa, que ya lo vimos aquí anteriormente, aquí lo vimos, ¿verdad? Que es un tipo de aldosa de 6 carbonos, y este otro que es otra glucosa, igualmente, 2 glucosas van a venir y se van a unir a través de este enlace que se llama un enlace glucosídico, en una reacción que se llama una condensación. ¿Qué es una condensación? Agarrar dos reactivos, ¿verdad? Bueno, agarrar dos moléculas como estas y quitarles una molécula de agua, donde nosotros les quitamos una molécula de agua a través de esta molécula que está aquí, OH, H forma el agua que se va, y este oxígeno que nos queda, que lo vamos a señalar en color rojo, es este oxígeno que está aquí. ¿Qué hace ese oxígeno que está aquí? Formar el enlace O de oxígeno, ¿verdad? O glucosídico. Entonces, eso se consigue a través de una reacción que se llama una condensación, que es prácticamente tomar esas dos moléculas y quitarles una molécula de agua para formar ese enlace glucosídico. Si en vez de quitar esa agua vamos a ponerlo en rojo, más bien añadimos, aquí lo estamos subrayando en rojo, una molécula de agua, se da la reacción contraria, que es la reacción de hidrólisis, que aparece aquí en color rosado. Entonces, una condensación va a ser la formación de un enlace glucosídico, y una hidrólisis de ese enlace glucosídico va a ser lo contrario, tomar este enlace e hidrolizarlo. O sea, de aquí en adelante para nosotros hidrolizar va a ser lo mismo que romper el enlace glucosídico. Entonces veamos cómo a través de dos monosacáridos, ¿verdad?, o azúcares simples, podemos ya tener un azúcar un poquito más grandecito,
en este caso glucosa con glucosa nos daría la maltosa, que es un azúcar ya tipo disacárido, o sea, un oligosacárido, en el cual lo obtenemos a través de la condensación y lo podemos romper a través de la hidrólisis. Más adelante vamos a ver que este tipo de hidrólisis que vemos aquí puede ser hecha a través de agua, hecha a través de agua, un medio ácido, lo cual le llamaríamos una hidrólisis ácida, en el cual el ácido es utilizado como un catalizador, o también puede llevarse a cabo a través de enzimas. Más adelante vamos a ver eso, de lo que es una hidrólisis enzimática. Esperamos que todos estos contenidos de carbohidratos sean de su futuro provecho como estudiantes y como profesionales.